Agustín pregunta: tengo 20 años y estudio licenciatura en física en la FAMAF. Quería preguntar cuál sería el camino a seguir para que la Argentina pueda tener realmente una industria competitiva y de alta tecnología, como es el caso de Alemania, para que de esa forma podamos convertirnos en exportadores de productos industriales y no ser tan dependientes del campo y de los recursos naturales. En general, la estructura productiva de los países depende de la abundancia de sus recursos. Los que abundan los recursos de capital humano, científicos, especializan su estructura de exportación en ellos. Si hay una abundancia de recursos naturales, eso va a afectar. Si hay una heterogeneidad de recursos, la composición de las exportaciones va a ser muy diversa. En algunos lugares han hecho del turismo un enorme elemento de exportación y de recursos externos. Hay que recordar que las exportaciones son la moneda con la que pagamos, la moneda en lo que gastamos son las importaciones. La historia refleja lo siguiente: en general, a lo largo del tiempo, la composición de la estructura de producción, a medida que sube el ingreso per cápita, va cambiando y eso refleja que hay mayor capital per cápita, que hay un desarrollo de la comunidad científica más importante. Eso no se hace a dedo, no es que uno dice quiero tener esta estructura. La estructura va surgiendo de la abundancia de recursos y seguramente Argentina, si acumula capital humano, si mejora su sistema científico-técnico, si mejora el capital per cápita, es decir, si sube la densidad de capital per cápita en cada uno de sus trabajadores, su estructura irá avanzando hacia una estructura muy parecida a los países, digamos, de mayor industrialización y de mayor desarrollo. Ahora, también es cierto que países avanzados como Canadá y Australia conservan un peso grande de los recursos naturales, porque su dotación es muy distinta de la que tienen otros países como Holanda, como Dinamarca. Entonces, eso no hay que tratar de que la estructura que tengamos sea la que imaginamos. Lo que sube el nivel de vida es la cantidad de capital per cápita, de capital humano per cápita, el desarrollo del sistema científico técnico y la productividad. No es el dedo, es acumular recursos y productividad. Eso es lo que va cambiando la estructura productiva. Es el fenómeno más sano y que seguramente va a ir haciendo cambiar la estructura productiva del país. Eso es el desarrollo. Gracias. Rodrigo Mogilansky, de 31 años, pregunta acerca de las jubilaciones. Se cae de Maduro que el sistema está quebrado y es uno de los desafíos más grandes que vamos a tener que afrontar. Extender la edad jubilatoria y equiparar la edad de los hombres y las mujeres suele ser una respuesta cada vez más frecuente. Esto podría dar un respiro, pero se estaría postergando lo inevitable. Seguramente esté de acuerdo con volver a un sistema de pensiones de gestión privada. Mi duda es cómo afrontar los gastos del ANSES para mantener las jubilaciones actuales. Por otro lado, lo que están aportando los actuales tendrán una proporción de aportes en el nuevo sistema privado y otro en el ANSES, pero justamente los aportes del ANSES son para pagar a las jubilaciones actuales. Si se pasa a un sistema privado, ¿quién se hará cargo de la proporción ya depositada en el ANSES cuando los trabajadores activos se jubilen? No veo otra solución que una fuerte quita de esa parte de los aportes. Esa quita podría ser más significativa cuanto más joven sea la persona, pero iría en contra de la igualdad ante la ley. Por último, ¿qué hacemos con todos los jubilados sin aportes? La reforma de pensiones del 93, todos esos puntos estaban contemplados y se había financiado durante 15 años la transición, o sea, se habían acumulado fondos para los nuevos jubilados y se había estado pagando a los anteriores jubilados. En general,
cualquiera sea el sistema, sea de reparto, de capitalización, los sistemas de seguro requieren cierta racionalidad actuarial. Es decir, debe haber una racionalidad entre los años que se trabaja y se aporta versus los años que uno está retirado. Si producto de una buena noticia, como es la mejora en los sistemas de salud y en la expectativa de vida, se alargan los años de sobrevida, hay que alargar los años de aporte y hay que alargar la edad de retiro. Eso es lo que ha ocurrido en todo el mundo y es un proceso que cuando uno lo niegue o no lo niegue, lo tiene que realizar. Por supuesto, pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización presupone un esfuerzo. Yo no lo veo posible hacerlo de nuevo porque hemos perdido reputación, eso sería muy costoso hacerlo. El esfuerzo de pasar de un sistema a otro requiere muchos años de ese desfasaje presupuestario. En el 93 había un sistema que atendía a la gente que no había realizado aportes, pero lo hacía a partir de los 70 años, o sea, creaba un fuerte desincentivo respecto a los que aportaban, que se jubilaban a los 60 y 65 años. Yo creo que hay que hacer una cosa igual, o sea, nosotros vamos a tener que correr las edades de jubilación, vamos a tener que igualar varones y mujeres, vamos a tener que alargar los años de contribución obligatorias, vamos a tener que vincular la pensión o jubilación que se reciba con los años de aporte que se han hecho. Y vamos a tener que tener un sistema, probablemente a los 72 años ahora, para las personas que no hicieron contribuciones. Es decir, uno tiene que generar un incentivo a que la gente contribuya y esté digamos, a derecho. Eso es lo más sano. Yo honestamente creo que por segunda vez esa transformación a un sistema de capitalización no lo vamos a poder hacer. Lo que podemos es hacer que el sistema de reparto sea más actuarialmente más lógico y que tenga los incentivos correctos. Es decir, que si uno no aporta 40 años, tenga un menor retiro. ¿Cuánto? En proporción a los años que no aportó. Y eso va a generar incentivos a retirarse más tarde, porque uno, por ejemplo, podría compensar años de aporte por años de edad, pero esa regla actuarial es inescapable, cualquiera sea el problema, y es un problema mundial, no es un problema de Argentina. Es un problema muy serio a nivel mundial porque cada vez es mayor la cantidad de gente que tiene más de 65 años en la población. O sea, cuando yo era joven era una fracción ínfima. Ahora es una fracción significativa y en el mundo es una fracción mucho más alta que en Argentina. Así que es un tema muy delicado al cual yo creo honestamente que la solución más práctica es alargar los años de retiro, alargar los años de aporte, crear una relación entre años de aporte y la jubilación que se percibe, definiendo un índice 100 para el que completa los aportes, e ir bajando ese índice que va a multiplicar la jubilación. Y habrá jubilaciones más bajas porque uno no aportó y jubilaciones más altas porque aportó de más. Rodrigo Mogilansky también pregunta: la migración de profesionales que hemos tenido en los últimos años ha sido enorme. Por ejemplo, yo estudié ingeniería industrial en el ITBA y el 50% de mi camada se ha ido del país. Siento que es indispensable analizar cómo traerlos de vuelta, ya que lamentablemente, con 60% de jóvenes pobres, la calidad de la mano de obra de los próximos años no será buena. Obviamente, con reformas educativas, esto cambiará, pero es una política a mediano-largo plazo. ¿Qué has pensado sobre el tema, Ricardo? Estimado Rodrigo, la salida de recursos de la Argentina, ya sea de recursos financieros, huyendo de la moneda y de la inseguridad jurídica, como la salida de capital humano buscando parajes más hospitalarios para el esfuerzo de cada persona, es sin duda un rasgo muy negativo de nuestra actualidad. A mí me parece que la clave ahí es reconstruir en el país la seguridad jurídica, un clima
próspero para los negocios y reconocer que solamente en un clima que respete la propiedad, la iniciativa, que valore el capital humano, que valore el mérito y el esfuerzo, vamos a tener oportunidad de ser exitosos. Yo creo que con la misma facilidad que se van, vuelven si se dan las condiciones. Ahora, claro, si el clima es de saqueo al esfuerzo por impuestos extravagantes o por confiscaciones o por deterioro de la moneda, es casi un factor defensivo. La gente vota en la urna y con los pies. Y a veces también vota con el bolsillo, es decir, ¿por qué retira capitales de la economía argentina? Porque cree que los gobiernos son saqueadores. Ahora, la clave de nuestro futuro es que la gente localice que los saqueadores a los que más daño le hacen son a los que se quedan. Porque el progreso de los que se quedan depende de la cooperación de los que se fueron y de los capitales que se van. La Argentina exitosa era cuando venían los inmigrantes, por ejemplo, mis abuelos, o venían capitales a invertirse porque le dábamos seguridad jurídica. En realidad, Rodrigo, cuando escuches a alguien proponiendo impuestos más altos, impuestos extravagantes, cepos, castigar al mérito, castigar a las personas que son exitosas, sabé que ese te está arruinando el futuro a vos y a los más pobres de la sociedad. El día que los más pobres se dan cuenta que estos sinvergüenza que no han gobernado muchos años, ese relato destructivo, colectivista, confiscatorio, es la receta a la miseria y a la pobreza, no solo en Argentina, en Cuba, en Venezuela, en Zimbabue, en donde se ha aplicado. Terminó siempre en la miseria, en la degradación, en la pérdida de la libertad, en la pobreza más abyecta. Cuando los escuches, sabés que te están dañando a vos y a los más pobres de la sociedad. Cada vez que hablan de esos impuestos extravagantes, lo que te están asegurando es tu pobreza. El día que hablan de ordenar las cuentas estatales, normalizar el sistema jubilatorio, hacer que las universidades sean exigentes, ese te está ayudando, ese es el que te va a rescatar de la miseria y del fracaso. Espero que lo haya comprendido bien en mi mensaje.